Hola colegas, ¿cómo están? Buenas tardes, aquí estamos entonces con el día 9, parte uno, flashing de nuestro curso Buenas Prácticas en Refrigeración y Aire Acondicionado, nuevamente sin acento, nada. Este es el curso de refrigeración, no de acento, ¿cierto? En este día vamos a analizar pequeño, ¿ya? El concepto de flashing, el concepto de flashing o de limpieza, ¿ya? Veamos, ¿qué es lo que debemos nosotros tener claridad? Es que cada vez, estimados, cada vez que se sustituye un compresor, ¿ya? Es porque el compresor está dañado. Y dependiendo el origen del daño al compresor, es que se generan distintas contaminaciones internas del equipo, por dentro, ¿ya? Distintas contaminaciones internas. Por lo cual, y en consecuencia, se debe realizar una limpieza previo a la instalación del nuevo compresor. En caso contrario, estamos sentenciando la vida del compresor a una falla en mediano corto plazo, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones que deben generar, ya o que se generan producto del fallo de un compresor? Básicamente, estas condiciones de alta contaminación interna que generan la falla de un compresor son relativas a qué, ¿ya? Pregunta. A, un procedimiento de servicio incorrecto. Principalmente puede ser el vacío. Se recuerden que el agua, la humedad, ya la humedad es agua, ya dentro de un sistema genera distintas ya fases de contaminación, distintos tipos de contaminación. Tenemos la formación de ácido, ya producto de la hidrólisis del aceite poliéster y también del refrigerante, de esas reacciones químicas derivadas de las altas temperaturas internas y además de materiales catalizadores que promueven entonces esta formación de ácido. La verdad que la química interna de un sistema de refrigeración cuando comienzan estas reacciones suele ser bastante compleja. Posteriormente, las mismas temperaturas elevadas van a generar que el ácido que se forme tenga una acción de corrosión mucho más alta, ¿ya? Lo cual va a provocar la degradación del barniz del devanado, pudiendo llegar a cortocircuitarlo, lo cual pudiese generar también la corrosión de ciertos materiales, generando sólidos desprendibles, lo cual también pudiese llegar, ¿cierto?, a dañar o a generar, mejor dicho, el proceso de Cooper plating o encobreamiento, que es producto de la humedad que hay dentro del sistema, ya no necesariamente lo ácido, en donde se disuelve el cobre y se adhiere por un efecto electrogalvánico al metal, generando una disminución, ¿cierto?, de las tolerancias, incluso pudiesen llegando hasta a obstruir los canales de lubricación interna. O sea, la humedad frecuentemente es ya el origen de la mayoría de las fallas de un sistema de refrigeración, ¿ya? O no sé caso de la mayoría, pero tiene una participación bien significativa, y esto es derivado de un mal procedimiento de servicio, que me dicen no realizar vacío, presencia de gases no condensables. ¿Cómo se comportaba un gas no condensable dentro de un sistema o qué variación en las condiciones de funcionamiento provocaba? Aumento de la presión, aumento de la temperatura. El aumento de temperatura genera un mayor efecto de corrosión, afecta a la química interna. Entonces se genera un ciclo de situaciones. Por lo cual, si ocurrió esto, va a haber descomposición, ya carbonización del aceite, corrosión interna, contaminación del refrigerante por haberse quemado, ¿cierto? El compresor hermético y semihermético, o sea, estamos hablando de compresores que internamente tienen el motor. Y esa contaminación incluso puede llegar a ser producto ya de la condición que está con mezcla con el refrigerante, ¿ya? Pues se pueden generar ácidos en estado gaseoso, como el ácido fluorídrico, que son imposibles de poder llegar a separar del, ¿cierto?, del refrigerante de forma eficiente y que podamos nosotros posteriormente poder comprobarlo, ¿ya? Si en realidad esa es la situación. Ingreso de agua que provocó los casos anteriores, acidez del aceite, contaminaciones, ¿ya? Etcétera. Todos estos factores, hasta cuando sea, ¿cierto?, necesario el cambio de refrigerante. Por ejemplo, si yo tengo un refrigerante CFC o HCFC y hay que cambiarlo a una HFC, tengo que cambiar el aceite. Y ahí
¿cierto? Lo recomendable es realizar una limpieza interna del sistema. Todo esto fundamenta que yo deba limpiar, porque nos vamos a poner en el caso práctico, si necesito sustituir el compresor, yo no puedo instalar el compresor nuevo si encuentro que el aceite que saqué del compresor está ácido, porque sé que el aceite viaja por todo el sistema, por lo cual va a haber aceite ácido en el evaporador, va a haber aceite ácido en el condensador, ya en depósitos, si hay una trampa de succión, un depósito líquido para equipos de mayor tamaño, ya, por lo cual si yo instalo el compresor nuevo y no realizo limpieza, ese aceite va a llegar nuevamente al cárter del compresor nuevo, contaminando el aceite del compresor de reemplazo, acidificándolo después de un tiempo. Incluso esa acidificación puede ser mucho más acelerada si nuevamente se comete el error o la mala práctica de no realizar vacío. Entonces puede comprometer, no realizar limpieza puede comprometer significativamente ya el compresor de repuesto. Ahora, es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo, porque qué es lo que vamos a usar va a depender particularmente de las características constructivas del equipo. ¿Ya? En una primera instancia, ¿qué es lo que realizamos, qué es lo que utilizamos nosotros para limpieza? Un solvente evaporable a presión atmosférica. ¿Qué es lo que significa con esto? ¿Ya? Que debemos tener un solvente aprobado, como por ejemplo es el R141B, ¿ya? Evaporable a presión atmosférica, vale decir que a presión atmosférica va a estar en estado líquido. Si utilizo cualquier otro fluido, como por ejemplo algunos utilizan el mismo refrigerante que utiliza el equipo, ese refrigerante, por ejemplo, si fuese 134A, tendría una temperatura de saturación de menos 26 grados a una presión de una atmósfera, por lo cual se va a mantener en estado líquido solamente por unos 20-30 centímetros de la fuente en donde estoy inyectando el refrigerante y después se va a evaporar rápidamente, por lo cual no es un agente solvente adecuado. Y además también estamos generando un impacto en el ambiente, ya que este es un refrigerante HFC, 141 es un HCFC, incluso daña la capa de ozono, pero bueno, es lo que está todavía disponible en el mercado local. Y ahí uno va por un bien mayor, qué es lo que hago si no limpio, se va a volver a quemar el compresor y voy a tener que terminar limpiando igual, más aún hay un impacto económico, y más aún voy a tener que terminar, no sé, quizás botando el refrigerante porque no se dispone de recuperadora, entonces vamos a tener que prevenir realizando un procedimiento de limpieza con lo que haya disponible. Y ese líquido no tiene presión, ¿ya? No tiene presión. Si yo tomo, colegas, un cilindro de R141B y lo abro, ¿ya? No voy a observar que el cilindro está presurizado. O sea, no sale como podría ser, por ejemplo, con un refrigerante R410A. ¿Por qué? Porque se ebulle a presiones, o sea, a presión atmosférica ebulle a los 28 grados. No está sobrepresión adentro en el cilindro. Una vez un colega, no sabiendo esto, compró R141B, ya el colega era de fuera de Santiago, creo que era de como La Serena, Coquimbo, la cuarta región. Compró refrigerante R141B y devolvió el cilindro, colega, porque dijo que le había salido malo. No tiene presión. Imagínense por este desconocimiento. Compró el cilindro, se le envió a Coquimbo, La Serena, lo que sea. Él pensó que estaba malo, lo devolvió, ya, pagó para devolverlo, esperando que le sustituyeran ese dinero porque además estaba malo el cilindro no estaba malo, no tenía presión, ¿ya? O el efecto de presión no es similar a otros refrigerantes por la temperatura de ebullición del 141B y se lo mandaron de vuelta por pagar, o sea, pagó 3 envíos por desconocer cómo se comporta el R141B a presión atmosférica, ¿ya? Por lo cual es importante que el fluido sea impulsado con nitrógeno. O sea, uno carga el refrigerante, en el procedimiento de limpieza se retira el compresor, se limpia en lo posible,
ya se debe desinstalar el tubo capilar para que no vaya a quedar obstruido, ya se limpian los intercambiadores de forma separada, se vuelve a unir el tubo capilar, intercambiadores de calor al tubo capilar, etcétera, y se, ¿cierto?, instala el compresor. Compresor nuevo no debe estar presente cuando yo realizo el procedimiento de limpieza, debe estar afuera, porque en caso contrario le va a llegar el aceite que estamos tratando de limpiar conjunto con todos los contaminantes que podría contener. Entonces yo, eso como es un líquido sin presión, yo debo empujarlo con nitrógeno. ¿Qué ya no pueden hacer ustedes? ¿Por qué? Porque involucran un riesgo adicional al procedimiento, es utilizar ya un solvente que sea, por ejemplo, como benzina blanca, que están usando algunos en ausencia del R141B y algún sustituto, o alcohol isopropílico, porque ambos son extremadamente inflamables, ¿ya? Son buenos solventes, eso es verdad, pero son extremadamente inflamables, por lo cual no están aprobados, porque tampoco sabemos cómo estos solventes van a reaccionar con los componentes internos ya del equipo. Así que solamente solvente aprobado para procedimientos de limpieza flashing en equipos de refrigeración. Segundo, otra posibilidad es también utilizando ya un solvente, tal cual en el caso 1, pero ahora se está utilizando unas máquinas de limpieza, que es muy poco probable que la vean funcionando porque hay muy poco probable ya en el mercado, que ya se los voy a mostrar. ¿Ya? Tercero, poner, colegas, ya poner eh, o realizar el procedimiento de limpieza así como tal se lo acabo de indicar, de separar el intercambiador de calor, el capilar, etcétera. Es sencillo para o quizás no tan sencillo, pero más factible ya para un equipo que es pequeño, ¿cierto? Un bicicooler, una conservadora, un refrigerador doméstico. Pero ¿qué pasa con una cámara frigorífica donde hay tramos de tubería largos, 15, 20 metros tramos de tubería? ¿Ya? Es muy difícil poder limpiar completamente las tuberías. Entonces, incluso en centrales de supermercado es imposible, ¿ya? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se puede utilizar? O además, incluso a veces se ha utilizado en conjunto al solvente, es filtros antiácidos y sucesivos cambios de aceite. En un refrigerador doméstico es mejor el solvente con nitrógeno, instalo después el compresor nuevo, vacío, carga refrigerante, etcétera, ¿ya? Porque un filtro antiácido posteriormente requiere que se retire el filtro, puesto que estos filtros antiácidos son ya filtros temporales, no deben quedar conectados siempre en el circuito frigorífico, porque tienen un material que se llama alumina activada, y la alumina activada pudiese retirar algunos aditivos del aceite en el caso de quedar instalada de forma permanente, ¿ya? Entonces, en un equipo que utiliza capilar pequeño, que utiliza compresor hermético, que posteriormente es imposible cambiar aceite, ¿ya? Vamos a utilizar, es más recomendado utilizar solvente con nitrógeno. Pero en cámaras de refrigeración de gran tamaño, en donde es imposible poder limpiar todo de forma eficiente todo el sistema y se ocuparía también gran cantidad de fluido, ahí es razonable la utilización de filtro antiácido y posteriormente sucesivos cambios de aceite. ¿Ya? O sea, imagínense que un sistema contaminado, una cámara, ya una vez una cámara contaminada que le entró agua, yo tuve que cambiar 4 veces aceite y 4 veces los filtros, ¿ya? Porque estos filtros van en la línea de aspiración, entonces se hace un procedimiento de limpieza que es más paulatino, pero hay que desacidificar el aceite, ¿ya? De tal manera que no contamine y ahí se puede generar posteriormente la falla del compresor. Según sea el caso, y ya les voy a mostrar estos productos, ya según sea el caso, debemos utilizar dentro de lo posible lo que genere el menor daño al ambiente, y aquí especifico ya no utilizar solventes de alta inflamabilidad, volátiles como es el alcohol, ya, y el alcohol isopropílico, por ejemplo, utilizado para la limpieza electrónica, y la benzina blanca. Posteriormente, aquí hay un tema, hemos hablado casi de refrigerante, pero también el tema aceite es bastante importante, en donde hay que eliminar ya el drenaje del aceite
al alcantarillado. Y en lo posible juntarlo y entregarlo ya en un gestor de residuos. Por ejemplo, yo junto aceite acá y lo entrego en Regener, en esta planta de regeneración. Hay algunos colegas que me han dicho que, por ejemplo, si hacen mantención en el supermercado, le entregan el aceite al supermercado que trabaja con gestores de residuos. Ya, o sea, pueden conversar con el cliente si ellos tienen esa opción, si una industria, por ejemplo, más frecuentemente si trabajan con aceite, cosas así, es usual que tengan un gestor de residuos y lo entregan, pero botar el aceite ya quemado, por ejemplo, acidificado del drenaje, es también un impacto en el ambiente, no a nivel atmosférico, sino que al nivel de contaminación de agua, en cuanto una gota de aceite es capaz de contaminar muchos litros de agua, ¿ya? Por lo cual, en los desechos de limpieza del procedimiento de flashing de un equipo deben ser tratados mediante gestores de residuos autorizados y no verterlo, no drenarlo, no botarlo ya al alcantarillado. Entonces, acá. ¿Se fijan? Aquí, este es el cilindro de R141B. Entonces pueden observar que es similar al cilindro ya de cualquier refrigerante, neta, solamente que esto no tiene presión. Esto ya algo más pro, podríamos decirlo, en donde yo tengo acá el fluido de limpieza y lo conecto y acá esto tiene una bomba y me hace un enjuague. Lo he visto de una vez funcionando. ¿Ya? Esto se puede adquirir y es bastante práctico, que esta botellita yo le echo R141B, después se presuriza con nitrógeno y como pueden ver en la punta, ya tiene una pistola, yo la pongo en la tubería, la presiono y sale el R141B presurizado. Sí, es para equipos pequeños, ¿ya? Como por ejemplo el bicicooler, la conservadora, el refrigerador doméstico. Esto es sumamente práctico para poder realizar la limpieza. Y el típico cilindro de nitrógeno, que hablamos que el nitrógeno era el gas aprobado para, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista seguridad. Significa que el nitrógeno entonces se utiliza presurización, vacío, flashing, soldadura, flujo de nitrógeno interno. Entonces hay varias partes en donde el nitrógeno es importante, ¿ya? Y por este otro lado tenemos los filtros antiácidos. O sea, cuando no se pueda utilizar la limpieza mediante un fluido, como en centrales de refrigeración o cámaras de gran tamaño, producto que hay mucho tendido de tubería, producto que hay componentes como el separador de aceite, la trampa de succión, que a veces no son desarmables para poder drenar el aceite contaminado, ¿ya? Eh, Se debe utilizar filtro antiácido. ¿Hasta cuándo se debe utilizar un filtro antiácido? Hasta cuando esto se sature, ¿ya? Y eso se puede evaluar de acuerdo a variaciones en la presión. Por eso los filtros, en este caso, tienen para mí presión en la entrada y en la salida. Si este filtro, la diferencia de presión entre este punto y este punto es mayor a un valor que aparece especificado según el refrigerante en el folleto ya del filtro, si es mayor, este se debe sustituir, ¿ya? Y vuelva a instalar un filtro nuevo y hacer la prueba de acidez mediante, ¿cierto?, los frascos que tiene ese fluido que es de contraste con respecto al aceite, ¿ya? Esto corresponde a un filtro que se llama de carcasa, que va dentro de carcasas para poder contenerlo. Y ahí se puede observar. No sé si alcanzan a leer ahí que dice de quemadura, esto es un núcleo de quemadura y corresponde al filtro Danfoss, que es el 48DA, ¿ya? Dice para HCFC y HFC refrigerantes, para uso en líneas de succión. O sea, este filtro, que es el filtro de limpieza, es diferente, ¿ya?, al filtro secador que va en la línea de líquido. Estos filtros están fabricados para trabajar en las líneas de aspiración o donde el refrigerante sea 100% gaseoso, como en la línea de aspiración, ¿ya?
Entonces, esto en conjunto con la sustitución de aceite es un procedimiento de limpieza que se puede realizar ya en cámaras de mayor tamaño. Pero vuelvo a repetir, ya se debe realizar algo si se quema el compresor original por la contaminación interna que va a generar. Si ustedes no realizan un procedimiento de limpieza acorde a las características constructivas del equipo, van a comprometer significativamente el compresor de reemplazo. Si el compresor de reemplazo se vuelve a dañar, el segundo compresor de reemplazo va a fallar más rápido que el primer compresor de reemplazo y así sucesivamente. Y eso está registrado en estadística, que el compresor de reemplazo y el reemplazo de reemplazo, cuando no se realizan procedimientos de servicio correctos, tienen cada vez menor vida, ¿cierto?, de funcionamiento. Así que eso es, colegas, con limpieza. Se los dejo porque esto después hay que aterrizarlo. Dependiendo de cada tipo de sistema, se van generando distintos procedimientos. Se los dejo, ya, pero ustedes de aquí ya saben que debe limpiar para no comprometer el compresor entonces de recambio, producto de la contaminación interna que provocó la falla del compresor original o este mismo compresor original fallando ya libera contaminantes que van a ir a dar al nuevo compresor de reemplazo si no realizamos este proceso de limpieza. ¿Qué me dicen, colegas? ¿Ya? ¿Qué les pareció? ¿Sabían algo sobre el procedimiento de limpieza? Colegas que reparan equipos, ¿han tenido alguna experiencia de fallo de compresor por no haber ejecutado este procedimiento, que lo hayan visto ustedes, que otro colega fue, no limpió, instaló un compresor y se dañó inmediatamente y después posteriormente ustedes fueron y pudieron observar ese efecto, esa situación? Leonel, Yo me he conseguido casos es que los van a reparar y solo le dicen no, falla de gas, les colocan una válvula, los vuelven a cargar y me he conseguido que le han hecho una nueva carga, pero no les han reemplazado el filtro. Y también uno se da cuenta por las soldaduras que menos hicieron un barrido ni nada, una limpieza del sistema, porque si ya de entrada no cambiaron filtro, menos, menos van a hacer una limpieza, ¿cierto? correcto. Claro, cada vez que uno abre el circuito frigorífico para cambiar el compresor o producto que hay una fuga, ahora, eso de cargar, o sea, ahora voy a cargar porque está falta de refrigerante. Efectivamente hay que cargar cuando hay falta de refrigerante, pero, colega, hay que buscar la fuga. O sea, porque el refrigerante en el interior del equipo no sufrió ninguna degradación, ya en particular, no se cansó, entre comillas, no se venció nada. O sea, no hay refrigerante porque hay una fuga y punto. Entonces, si cargamos, imagínense, cargamos con una fuga. ¿Qué hay que hacer antes de cargar? Hacer vacío. Y como hay una fuga, que es una fisura en la tubería y se llama fuga porque cuando la presión está más alta dentro, ¿cierto? Va a salir hacia esa fisura hacia afuera que está la presión atmosférica, pero cuando hacemos vacío, ya eso es una infiltración. O sea, el colega que dice, ah, no, esto no tiene refrigerante, le voy a hacer la carga, así de forma coloquial, ya que lo que va a ocurrir le va a hacer vacío, colega, y va a estar ingresando aire. Después va a cargar con refrigerante y eso se va a volver, va a perder refrigerante. Al perder refrigerante va a aumentar la temperatura en el compresor, van a bajar las presiones, aumenta la temperatura de descarga, como le entró aire va a haber humedad. Y así se van generando los ciclos, colega. ¿Ya? Entonces, claro, perdón, Leonel, enseguida. Entonces, si el colega ni siquiera solucionó la fuga, ni pensar caso le cambió filtro, ya ni pensar caso le hizo vacío también, y si le llegó a hacer vacío con la filtración, con la fisura de la tubería, provocó un efecto peor todavía, ¿ya? Leonel, Es muy común acá que los clientes llamen solo a preguntar cuánto cuesta la carga. Y yo le digo, es que no es solo la carga, hay que revisar, porque si perdió el gas, hay que ver dónde está la fuga. Primero determinar si verdaderamente es falta de refrigerante o es otra falla. claro, Y en caso de que le falte refrigerante, es la reparación del mismo para poder cargar. claro, No, no pero es, solo cuánto es la carga, porque ya me lo han cargado y entonces como que ya tienen
No sé si acá por la región, no sé, tienen ese chip de que no, ahí es solo recarga. Claro. Bueno, Entonces, cuando uno le da el presupuesto de lo que le cobró un técnico por solo ir y echarle gas versus una reparación, quedan espantados. claro, claro. Es que, claro, es una mala práctica esa situación y donde se ve mucho, colega, es en el aire acondicionado automotriz. El aire acondicionado automotriz, los viejos cargan. Vale 30, 40 mil pesos la carga. Llegan, cargan. Punto. Si tiene fuga, no buscan nada. Ellos cobran la carga refrigerante. Entonces muchos colegas igual cargan el refrigerador, la máquina conservadora, la cámara, pero si no solucionan la fuga, ya eso va a seguir perdiendo y cuando le hacen vacío con fuga, pues, y crece aire, ya sabemos lo que ocurre. Sebastián, No, profe, aquí lo que pasa es que hay algunos clientes que me han preguntado que cuánto dura el refrigerante, porque han pasado por otras claro, personas y que les dura, no sé, un año, por ejemplo, la temporada de invierno. Y todos los años le han hecho una carga y con eso pasan el invierno. Y ahí claro. básicamente uno le explica que, que tienen una fuga y hay que repararla antes de que siga gastarle Claro. plata. Mira, a veces colegas, ya lo hacen porque verdad que no saben, ya, verdad que no saben. Hay colegas que no tienen el conocimiento y dicen, oye, no, pues y escucharon a otro viejo que dijo que, o quizás el otro viejo le explicó otra cosa y eso no, si es verdad, se gasta el refrigerante. Pero hay colegas que lo hacen a propósito. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en Frío Roja, una vez un señor fue a comprar, y como puede comprar, no se le puede negar la venta, pero era un colega, siento que tenía de estos como mini market, era chino, ¿ya? Y que dijo, no, que iba a comprar un manómetro y un refrigerante porque tenía un técnico que cada 15 días le cobraba 50.000 pesos por ir a cargarle dos bicicoolers para poder mantenerlos funcionando porque había un problema con el refrigerante, con el gas. Y dijo que él lo veía, llegaba, cargaba, ponía esos relojes, porque le dicen reloj a los manómetros, ¿ya? Me gusta a mí cuando le dicen reloj a los manómetros, ya, pero le dicen relojes. Algunos dicen ponen los relojes, cargan, entonces dijo, me cobra eso mensual, entonces si yo gasto 100.000 pesos mensual en refrigerante y esto me cuesta a mí 150.000 pesos al tercer mes, claro, lo ve como negocio y ya esto me está saliendo gratis. Entonces yo creo que el colega ahí honestamente lo hacía para poder sacarle plata a ese colega, ¿o? ¿Se fijan? No es que haya desconocido, a pesar de que hay colegas que desconocen, pero bueno, así es la situación, ¿ya? Y que claro para nosotros que es imposible que un refrigerante, ¿cierto? Se dañe en el interior. ¿Ya? ¿O qué me dijiste, Sebastián, que dijo que le decían? ¿Que cuánto duraba? Ya, que dura poco. Voy a abrir, ¿cierto? Enseguida de lo que dije me voy a retractar, pero en unas condiciones súper puntuales que me ha pasado a mí, ¿ya? Pero lamentablemente no sé cuantificarlo. Una vez, colega, y después otro colega me contó que pasaba con el 134A. A mí me pasó con 134A. Típico bicicooler, condensador, obstruido totalmente por suciedad. Totalmente. Cuando se obstruye un condensador, lo que ocurre es lo siguiente. La suciedad genera un aumento en la resistencia a la transferencia de calor. Y además, como está sucio el condensador, genera una mayor caída de presión para el ventilador, por lo cual mueve menos aire. Y eso se traduce en presiones y temperaturas elevadas, ¿ya? Entonces, entonces, presión y temperatura elevada. Yo fui a revisar ese equipo porque me lo pidieron donde yo hacía mantención hace unos años atrás. Yo siempre hice mantención en una fábrica de comida, incluso haciendo clase en INACAP. Los domingos iba a trabajar a hacer mantención. Entonces me dijeron, Germán, ¿puedes revisarte este bicicooler? Claro, vamos a revisar. Y efectivamente, colega, está tapado el condensador. Se limpió el condensador, ¿ya? Se limpió el condensador y aún así no enfriaba, ¿ya? Entonces, lo particular de esa falla es que la corriente tiende a ser relativamente baja, ¿ya? Y la temperatura
de descarga también tiende a ser baja. Entonces uno dice, oye, pero si estaba obstruido, ¿por qué la temperatura es baja? Y uno piensa, ¿saben qué, colega? Que es falta de refrigerante. Pero al momento que corta, ¿cierto? El apéndice de carga o pone estas válvulas de pinche, efectivamente el refrigerante, hay presión de refrigerante, pero es como que el refrigerante llega a un nivel en donde se descompone térmicamente. No me pregunten más la química de esto, pero ya es lo que yo estoy mostrándole como experiencia y pierde las propiedades de transferir calor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar refrigerante, realizar el procedimiento de servicio, filtro secador, presurización, ver que las soldaduras que realizamos ¿cierto? No tengan fuga, vacío, carga con refrigerante nuevo y efectivamente ahí el compresor funcionó. Ya, o sea, el equipo comenzó nuevamente a enfriar, a eso me refiero. Porque el compresor nunca dejó de funcionar, pero fue algo bien específico en este tipo de equipo con R134A. Ahora, no sé qué marca era el 134A, no sé cuánto tiempo estuvo trabajando así a altas presiones, qué pudo haber logrado eso, no sé, caso era un refrigerante certificado, no sé nada más. Pero ahí uno se da cuenta que había refrigerante y era como que el refrigerante se había perdido esas propiedades de transferencia de calor que tienen que haber, que tiene que ser quizá no en muchos casos, pero sí hay personas, como dice Sebastián, que le dicen que el refrigerante hay que cambiarlo porque se gasta o algo parecido en cuanto a eso ya no es tan frecuente, ¿ya? Así que eso con mis colegas. ¿Alguna otra duda, experiencia al respecto? Resumimos el capítulo. Entonces, contaminación, llevan a la falla el compresor falla, libera más refrigerante. Contaminación de distintos orígenes, principalmente agua, gases no condensables. Si no limpiamos, vamos a comprometer el funcionamiento del compresor de reemplazo porque el sistema está contaminado. El compresor de reemplazo va a fallar rápidamente, por lo cual hay que hacer un procedimiento de limpieza donde, donde podemos separar dos grandes procesos. El primero utilizando un solvente ya evaporable a presión atmosférica, como el R141B, por ejemplo, ¿ya? Y nitrógeno para empujarlo, ¿ya? Y el segundo utilizando filtros antiácidos. El primero, básicamente, para equipos que tienen tubo capilar que se puedan desarmar para poder limpiarlos de forma individual los intercambiadores de calor. Muy importante, recuerden que cuando realicen ese procedimiento, el compresor de reemplazo debe estar fuera, o si no va a ser contaminado con el fluido de limpieza y el arrastre de todos los contaminantes que existen, ¿ya? Entonces, utilizamos fluido de limpieza, nitrógeno, equipos con capilar. Pero para equipos grandes, cámaras de refrigeración con grandes tendidos de tubería, centrales de refrigeración de supermercado, etcétera, donde no es factible o no es viable por la utilización de mucho fluido de limpieza, ya se pueden utilizar filtros antiácidos. Los filtros antiácidos no son los filtros secadores, son filtros especiales de limpieza que van instalados en la línea de aspiración del compresor. Y estos filtros posteriormente son temporales, hay que sustituirlos, puesto que el material que tienen para absorber el ácido, la alumina activada, podría de cierta forma absorber algunos aditivos del aceite, modificando entonces sus propiedades lubricantes. ¿Cómo sé yo cuándo debo cambiarlo? Ya a través de la caída de presión que se genera a través del filtro. Esta utilización de estos filtros y múltiples cambios de aceite en compresores, por ejemplo, semiherméticos, alternativos que pueden otorgar la posibilidad de sustitución de aceite, sería el procedimiento de limpieza para ese tipo de equipo. Pero de una u otra forma hay que realizarlo porque, vuelvo a repetir, estaríamos comprometiendo ya el compresor de reemplazo, mediano, corto, una falla mediano y corto plazo, ya afectando así significativamente los costos, puesto que si yo vuelvo a reemplazar el compresor, si no realizo esto, se va a volver a dañar. Entonces, este es un paso que es muy importante al momento de cambiar el compresor, porque de cierta forma, si falla el compresor y queremos instalar otro compresor, tenemos que realizar esta limpieza sí o sí. Es mejor entonces hacerla de una vez con el primer compresor de reemplazo. Entonces, básicamente eso, colega. ¿Qué me dicen? Para cerrar entonces, flashing o limpieza.
¿Alguna duda? ¿No, colegas? Nos vemos entonces. Hagamos el break. Son 20 para las 9. Retornamos después del break. Voy a ir a sacar algunas fotitos, como les comenté. Así que a lo mejor espérenme unos 2 minutitos más, 3 minutitos más si me demoro.